Lo primero es reconocer que el preámbulo de la ley comienza claramente ya enmarcando la motivación profunda. La presente ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual, como es la eutanasia. Bueno, lo primero que empieza este preámbulo es afirmando una cuestión que quizá ustedes deben pensar. ¿Verdaderamente hay una demanda sostenida de la sociedad actual? En un contexto de confinamiento, en un contexto de pandemia, quizás esto deba pensarse con mayor seriedad si esto es verdaderamente lo que estamos pidiendo en la sociedad actual y verdaderamente si hay esta demanda tan, como dice el comienzo de esta ley, sostenida. La ley se articula en el preámbulo desde dos presupuestos. Uno, delimitar claramente lo que llama el contexto eutanásico, es decir, ese territorio en el cual claramente las personas que cumplen determinado tipo de requisitos pueden, digamos, recibir esa ayuda para morir. Y segundo, la ley también se articula no solo delimitando, a mi juicio, ampliamente ese territorio, ese contexto eutanásico, sino también claramente planteando, como tienen ahí en el texto, teóricamente unas claras garantías para que esa petición sea, como aparece claramente en la ley, con absoluta libertad, atención al término, absoluta libertad, autonomía y conocimiento. Es decir, que la decisión se haga con absoluta libertad, autonomía y conocimiento, protegida de presiones de toda índole, sean sociales, económicas o familiares. El artículo 1 y el artículo 2, como muchos artículos de la ley, pues claramente de las diferentes leyes, declaran el derecho, los deberes claramente los profesionales sanitarios y el ámbito territorio de aplicación, que es el ámbito español. Para este breve rato que vamos a compartir algunas reflexiones, me parecía interesante detenerme en 4 o 5 artículos solo. El primero es el artículo 3, donde hace algunas definiciones, que yo creo que es importante atender a lo que define la ley para verdaderamente descubrir si este contexto eutanásico es verdaderamente amplio o no amplio el de la ley. Define ese contexto eutanásico, es decir, esos requisitos que hay que tener para poder aplicar la ley, el de la enfermedad grave e incurable, y la define aquella que claramente la que por su naturaleza origina, es decir, es una enfermedad que origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio, que la persona considere tolerable. Hay una serie de conceptos que quedan bastante indeterminados: grave, fragilidad progresiva, incurable, pronóstico de vida limitado. No parece en ningún momento referirse en la ley a terminalidad. Llama la atención sufrimientos físicos psíquicos constantes. Lo constante primero es subjetivo, claramente, es la persona la que experimenta ese sufrimiento de manera constante. Pero ese sufrimiento constante es muy relativo, por un lado, y muy poco frecuente. Si acaso se da en enfermedades mentales de un sufrimiento continuado. Pero lo que está claro es que la ley no va a valorar. Y que se va a valorar ese sufrimiento constante es una cuestión que queda claramente en la penumbra. Lo que aparece también claro en esta delimitación conceptual es la subjetivización de la enfermedad. Es decir, el sufrimiento insoportable e intolerable depende de la valoración de la persona. Aunque sí que es verdad que se exige objetivamente que el sufrimiento provenga claramente, digamos, de una enfermedad. Por lo cual hay que preguntarse si hay un sufrimiento que no proviene de una enfermedad, entonces teóricamente no debería cumplir este requisito. La otra definición que claramente amplía el campo del contexto eutanásico de la ley es padecimiento grave crónico imposibilitante. El texto de la ley, el artículo 3, dice
que es una situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria. Limitaciones que afectan a la vida diaria. De manera que no permite valerse por sí mismo. Dependencia. Así como sobre la capacidad de expresión y relación. Y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante otra vez e intolerable para quien lo padece. Varias cuestiones creo que es importante críticamente analizar en esta definición. Primero, habla de limitaciones que imposibilitan valerse por sí mismo. Es algo objetivo pero relativo. Una persona que tenga que usar una silla de ruedas, pues una persona sin piernas, una persona que no puede subir las escaleras, bueno, en teoría entran dentro de estas limitaciones. Por lo cual podemos decir que hay una falta de precisión clara en la limitación de lo que significa una limitación grave e imposibilitante. Después, además, utiliza una expresión que es claramente también otro concepto bastante amplio, incapacidad de relación y de expresión. Claro, en muchos mayores es clara la dificultad frecuente de limitación en el oído y la vista. Es verdad que la intención de la ley, vamos a presumir buena intención claramente, pero esta formulación puede dar lugar a muchos abusos. Y tercero, el sufrimiento también, claramente, aquí no viene exigido por la naturaleza, digamos, de una limitación. Aquí está completamente desconectado. Lo intolerable aquí del sufrimiento es totalmente subjetivo. Y si en la enfermedad estaba conectado con la enfermedad, aquí está completamente separado. De tal manera que incluso hay que preguntarse si la dependencia, aquí, tal como aparece en esta definición, no implica claramente que la vida pues no puede ser digna de ser vivida. Y si además esto no tendría ciertos problemas de inconstitucionalidad. En las definiciones de la ley del artículo 3 aparece la función fundamental en todo este procedimiento del médico responsable, que lo define como aquel facultativo que tiene a su cargo coordinar toda la información y la asistencia sanitaria del paciente, con el carácter de interlocutor, es decir, coordina información y es interlocutor principal, en todo lo referente a su atención e información. Se plantea con esta definición tres problemas, al menos tres. La ley, y es muy serio, no regula cómo se determina este médico responsable. Lo deseable quizás sería que fuera el médico de cabecera, que es el más adecuado para valorar la enfermedad, el sufrimiento, la ausencia de presiones. Pero hay el peligro real, como se da en otros países, de que se asuma de una manera arbitraria en determinado tipo de contextos por determinado tipo de médicos muy favorables a la eutanasia. En Holanda, por ejemplo, los médicos de una determinada asociación realizan claramente el 65% de las eutanasias de los casos psiquiátricos y el 40% de las eutanasias de las demencias, cuando en el total los médicos de esa asociación son el 3%. Segunda cuestión de este concepto que yo creo que hay que pensar es que en ningún momento, si la base de la delimitación del contexto eutanásico claramente es el tema del sufrimiento, se elude en todo momento, no aparece la remisión a un psiquiatra o a un psicólogo. Claramente, en Oregón se establece la necesidad de consulta psiquiátrica. En Holanda tenemos datos, como ustedes saben, el 70% de los casos de eutanasia aproximadamente del mundo son enfermos terminales de cáncer. El 59% de los que solicitan la eutanasia y que tienen cáncer terminal tienen depresión. Y el 90% de las personas que se suicidan tienen depresión. Hablar de sufrimiento y hacer un concepto tan central en la ley como el sufrimiento y no remitir en ningún momento explícitamente en la ley al tema del psiquiatra o del psicólogo verdaderamente es una cuestión importante, que lleva a plantear si el consentimiento en muchas situaciones es válido y a pensar si no sería imprescindible en muchas situaciones la intervención de un psiquiatra.
El artículo 5 habla de los requisitos para recibir la prestación. Después de que en el artículo 4 dice que lo primero es la información antes de tomar la decisión, lo cual es lógico, tiene que ser una decisión informada, el artículo 5 aborda los requisitos. Los requisitos claramente son 5. Claramente los enuncia y dice que debe tener nacionalidad española o residencia legal en España o un certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses. Esto abre a lo que algunos, de manera un poco quizá panfletaria, pero también real, a un posible turismo eutanásico. Es decir, personas que se empadronen los últimos 12 meses claramente en España para poder acceder a este derecho. Disponer por escrito de la información, que después veremos, 2 solicitudes en 2 momentos, sufrir la enfermedad o el padecimiento que hemos definido antes y prestar un consentimiento informado. Estos son los 5 requisitos que establece el artículo 5. Me parece que hay que detenernos en este breve momento claramente en el tema de la información. La información es sobre 3 cuestiones, tal como aparece en la ley. Es sobre la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad y el pronóstico de la enfermedad, sobre cuidados paliativos y sobre ayudas a la dependencia. El médico generalista puede informar sobre el tratamiento y la evolución de una determinada enfermedad, pero quizá hay que reconocer que no todos los médicos están preparados para explicar las implicaciones de unos cuidados paliativos si pueden en determinado tipo de enfermedades o situaciones aliviar el sufrimiento insoportable. Se requiere, lógicamente, en estas situaciones tan extremas, una información de calidad y por eso sería exigible la información por un médico especialista, a ser posible de cuidados paliativos. Y además sería coherente con el espíritu de la ley que quizá los cuidados paliativos fueran un paso previo. Más cuestionable además es si un médico generalista puede claramente dar una información adecuada, accesible, real, sobre las viabilidades que tiene claramente los problemas asociados a la dependencia. No es suficiente con entregar una documentación por escrito, sino tiene que conocer ese médico, y la mayoría no lo son, la efectiva disponibilidad de ayudas en determinado tipo de situaciones y saber adaptar esa información al caso concreto. Por eso requeriría quizá la intervención de asistentes sociales o trabajadores sociales sanitarios. También, y llama poderosamente la atención en este tema del consentimiento, como claramente la ley, a pesar de que en varios momentos habla de que no debe existir presión externa para que el consentimiento sea absolutamente libre e informado, en ningún momento se establece ningún protocolo para asegurar que las presiones existen. Lo cierto es que las presiones existen. En el último informe del gobierno canadiense del año 2020, se reconoce que el 34% de las personas tienen motivos para sentirse que piden la eutanasia, entre sus motivos está el sentirse una carga para la familia, para los amigos y claramente para los cuidadores. Y el 13% aislamiento y soledad. No hay un protocolo, no hay un momento en que se garantiza una entrevista solas el médico responsable con el paciente para garantizar que no hay presiones externas. No se garantiza en la ley. Tampoco se entra en un tema que es muy delicado y del cual muchas veces no se quiere hablar, que es el tema de los conflictos de intereses. De manera genérica se dice simplemente no podrán intervenir, artículo 14, en ninguno de los equipos profesionales quienes incurran en conflicto de intereses ni quienes resulten beneficiados de la práctica de la eutanasia. Es una declaración genérica. Y todos sabemos que en algunos países, y vuelvo a poner el ejemplo de Holanda, donde una cierta asociación negocia los precios que se cobran los médicos por ayudar a morir con las aseguradoras. Unas aseguradoras que, como todos ustedes pueden comprender, tienen intereses para que el paciente, lógicamente, al paciente se le aplique correctamente la ley. El tema de los conflictos de intereses debería llevar a separar totalmente y más claramente en la ley información, evaluación y ejecución. Uno de los temas más polémicos, claramente, y más debatidos y más cuestionados internacionalmente en nuestra ley
ha sido el acceso de las personas con, como dice el artículo 5.2, que no se encuentran en pleno uso de sus facultades, ni pueden prestar claramente su conformidad libre, voluntaria y conscientemente. Se les exige simplemente que tengan un testamento vital, instrucciones previas o voluntades anticipadas. Esto lleva a varias cuestiones que son verdaderamente problemáticas. Primero, no se hace referencia a las fechas. ¿Qué pasa si esas voluntades anticipadas se firmaron hace 15 años? Y el contexto de la enfermedad ha cambiado enormemente. ¿Se le aplica o no se le aplica? Segundo, el tema de la revocabilidad. Si ese enfermo, en pleno uso de sus capacidades, hace 15 años dijo que se le quería aplicar la eutanasia y ahora que tiene una falta de capacidad, sigue diciendo, a pesar de la falta de capacidad y a pesar de la incapacidad, que quiere seguir viviendo, ¿qué se aplica? La ley no lo explicita con claridad. El problema del representante queda además demasiado genérico. Cabe que el representante supla la voluntad o interprete lo que no está claro en las voluntades anticipadas con la consecuencia claramente de la provocación de la eutanasia. Y lo más grave ha sido la última introducción, y es que el médico puede presentar y acceder a ese documento de instrucciones previas en una persona con falta de capacidad. Verdaderamente, como pongo ahí abajo de la diapositiva, es algo terrible. Esto de presentar la solicitud y además hacer la evaluación, verdaderamente es una cuestión bastante cuestionable. El tema de los requisitos es claramente descrito en el artículo 6. Lo más curioso del artículo 6 son las, si me permiten hablar un poco de esta manera, las aperturas constantes en cada momento. La puede realizar una persona debiendo firmar, fechar un documento, pero la puede presentar por otro medio que no sea fechado y firmado por el solicitante. La puede presentar la propia persona, pero también abre el artículo 6 la posibilidad de que la presente otra persona. La debe en teoría hacerse en presencia del propio médico, del médico claramente que está encargado de esa persona, el médico responsable, pero también puede hacerse delante de otro médico. Bueno, continuamente este artículo 6 es un artículo que plantea un principio, pero siempre plantea excepciones. Excepciones que desde luego algunas creo que son preocupantes. Lo que es evidente es que para que haya una cierta garantía de autenticidad de esa petición de una persona en un contexto eutanásico, nos parece a muchos bastante insuficiente que simplemente esté firmado, fechado por la persona que lo solicita. Y el médico simplemente lo rubrica. Yo creo que se podría pedir al médico que lo rubrique, digamos, que lo firme claramente, que lo feche, y claramente se le puede exigir que en toda ocasión él esté siempre presente. Y además no solo en la primera solicitud, sino claramente en la segunda solicitud. El artículo 8 habla del procedimiento. Y del procedimiento simplemente querría sacar algunas reflexiones para ir acabando. Tanto después de la primera solicitud como después de la segunda solicitud se habla de proceso deliberativo. Yo me pregunto si la mayoría de los médicos están preparados para hacer un proceso deliberativo con la carga de trabajo que tienen y la complejidad que implica en la vida humana el deseo y expresar el deseo de morir. Para una persona que se dedica a la bioética, esto claramente es algo al menos curioso. También llama la atención los 15 días entre ambas solicitudes. Es discutible que sea un plazo necesario, como dice el preámbulo, para una decisión madura y no apresurada. No es una decisión revocable, que me puedo cambiar de carrera, sino es una decisión que lleva a la muerte. El médico consultor, junto con el médico, digamos, responsable, aparece la figura del médico consultor después, se dedica a examinar el paciente, pero no hay referencia a que él amplíe la información. Y lo curioso es también la definición de ese médico consultor. Es facultativo con formación. Esto es un concepto muy amplio, un concepto jurídicamente indeterminado. Bueno, un facultativo tiene formación, pero no habla de especialista. En el ámbito de las patologías,
que padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo responsable. Vamos acabando, simplemente enunciando que la ley plantea una serie de cuestiones que creo que es importante que ustedes sepan. El artículo 14 autoriza que la prestación se realice en centros sanitarios públicos, privados o concertados y en el domicilio. Y además en estos centros sin que pueda verse menoscabada por el ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria. Se regula en el artículo 16 la objeción de conciencia como decisión individual, que siempre debe manifestarse anticipadamente y por escrito. En la disposición adicional primera es también verdaderamente algo que sorprende y creo que merece una crítica, claramente que la muerte es considerada, como resultado de la eutanasia, es considerada, tiene una consideración legal de muerte natural. Y cerramos esta breve exposición diciendo que no se prevé en la ley la posibilidad de recurso ante la admisión de la eutanasia por la Comisión de Garantía y Evaluación. Si se deniega, sí, pero si se afirma y algún familiar, alguna persona cercana ve que quizás se le aplica la eutanasia bajo presiones o que no cumple los requisitos, no se admite esa posibilidad de recurso ante la Comisión de Garantía. No se reconoce claramente la objeción de centros sanitarios y la tercera parte, que es ese médico responsable, después es el médico teóricamente especialista, la Comisión de Garantía y Evaluación, que entra en tercer lugar en el procedimiento. Yo creo que es importante que ustedes conozcan que son creadas por los respectivos gobiernos autonómicos, quienes además no solo las crean, sino determinarán su régimen jurídico, por lo cual puede haber distintos niveles claramente de aplicación de la ley en nuestro contexto español. Y la disposición adicional séptima, curiosamente, habla de darle la máxima difusión a la ley y de un empeño en la formación en este sentido, de tal manera que difundirán entre el personal sanitario los supuestos contemplados. Esto claramente, con la vehemencia que lo expresa claramente la disposición adicional, a veces puede sonar a propaganda. Lo que merece la pena también es pensar, ante esta ley rápidamente aprobada, algunos hablamos que con una cierta nocturnidad y alevosía, en términos jurídicos, si esta ley rápidamente aprobada es mejor que una ausencia de ley. Muchas veces se ha dicho, y también en el Parlamento, que es mejor una mala ley incluso que una ausencia de ley. Y eso, en un tema como la eutanasia, es una cuestión grave. Pues nada, muchas gracias y gracias por la invitación a esta breve presentación.